Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de actualidad política nacional e internacional dentro de la plataforma El Beat Radio Show. Como siempre, junto a mis compañeros, estamos aquí prestos para brindarles a todos ustedes el mejor contenido con la más alta calidad y los mejores comentarios para que junto a nosotros ustedes puedan actualizarse. Suscríbanse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, El Beat Radio Show. La sociedad dominicana está revuelta entre reforma constitucional, reforma laboral, reforma policial y la que más escozor nos causa a todos los ciudadanos dominicanos, porque nos dolerá, nos está doliendo ya el solo pensarlo y nos dolerá a partir de los próximos meses, dentro de poco tiempo, en el órgano más esencial y sensible de todos nosotros los dominicanos, que es el bolsillo. Es esa reforma que ahora han llamado de manera muy romántica modernización fiscal. Y aquí estoy con mis compañeros y estamos también muy felices de recibir para comentar junto a ustedes este tema a uno que ya se ha convertido en colaborador de esta casa. Él llegó hoy nuevamente a su casa porque ya ha estado con nosotros y tiene la mayor y mejor disposición de continuar siendo parte de esta familia. Damas y caballeros, recibimos al economista y comunicador, el experto, el gurú, Ernesto Jiménez. Gracias. Jesús Santo. Después de esa introducción que digo, me paro y me voy ya, que me voy a hacer acá. Y qué lindo escucharte hablar del paquete de modernización mientras veía los anuncios. Y aquí hay un tema, y es que toda reforma fiscal, por su naturaleza, va a ser impopular. Así es. Pues que lo que tú dijiste, está tocando el órgano más sensible de todos nosotros. El asunto con esta reforma en particular, y lo planteo de inmediato para que podamos debatirlo, es que yo no entiendo por qué el gobierno tiene como esta celeridad. Primero, 4 reformas al mismo tiempo, cada una más sensible que la otra. Y segundo, como que todo es a la carrera. Y como hasta cierto nivel medio improvisado. Como mira, yo te tiro este verde, pero si no te gusta verde, te lo pongo morado. Pero si no es morado, te lo pongo amarillo. Y si fallamos en algo, lo analizamos. Y lo analizamos y damos para atrás y damos para adelante. Y uno no sabe en qué pie está parado. Y eso es muy peligroso cuando tú hablas del manejo más importante de cualquier sociedad, que es su economía. Es muy, muy peligroso. Y es lo que a mí más me llama la atención, para darle paso a mis compañeros. ¿Qué sientes tú, Ernesto, ya que eres economista, eres experto en la materia? ¿Cómo ves este gran paquete totalmente impositivo? Nos lo están queriendo vender conforme a los beneficios que quizá a largo plazo como país pudiésemos percibir. Pero, ¿qué te parece este paquete económico? ¿A largo plazo es tan atractivo como lo quieren vender? ¿Qué tan difícil va a tornar la vida de la sociedad dominicana en este momento? Háblanos un poquito. Mira, el asunto es el siguiente. Yo venía como economista planteando algunos temas técnicos desde hace casi 9 años, 10 años, en diversas emisoras y diversos programas, e inclusive yo llegué a cuestionarle al expresidente Danilo Medina, que no tuvo la valentía de asumir el capital político de iniciar una reforma fiscal que yo considero necesaria, en el hecho de revisar nuestro sistema tributario y revisar nuestra política de gasto público, en esos dos aspectos. ¿Cuándo fue la última? Disculpa mi ignorancia. La última gran reforma de desarrollo fue en 1991, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Fue la última gran revisión que a partir de ahí cualquier economista serio debe aceptar que de esa reforma fiscal del 91, que fue integral, se permitió, se construyó el andamiaje productivo que nos otorgó 30 años y de ahí salió, de estabilidad hasta y crecimiento. Laboral, de ahí salió todo eso. El expresidente Fernández en el 96 con otras leyes complementarias también aportó. Ya lo del 2004 fue una especie de un paquete, pero no fiscal, más tributario. Un paquete tributario donde se aumentó el ITEVI, podemos recordar. Hipólito también, el famoso paquetazo, como exacto. La oposición liderada por el PD de ese momento. Leonel también hizo su paquete fiscal. Pero lo que ahora se busca, y esta es la parte más importante, es una revisión, lo que se debería buscar,
porque el gobierno tiene sus intenciones. Claro. Lo que se debería buscar es una revisión profunda del sistema impositivo. ¿Para lograr qué? Hay un economista británico, premio Nobel de Economía, James Mirrlees, que dice que toda reforma tributaria debe tener 3 puntos básicos. Primero, debe ser simple, sencilla, fácil de entender. Segundo, debe ser estable a lo largo del tiempo. Y tercero, debe ser fácil de pagar. El sistema tributario dominicano es todo menos eso. Entonces, si nos vamos a acoger a una reforma fiscal integral, debemos buscar esos grandes lineamientos que incentiven la formalización, que faciliten el pago de tributos y que sean tributos progresivos, en donde no tengamos una clase media asfixiada y podamos ver que los que más poseen tengan mecanismos de pagar más, que los que más evaden puedan ser apretados y evadir menos, y que los que menos tienen tengan estímulos para formalizarse y así también tributar. La pregunta, exacto, y por eso le dejo la pregunta abierta a los amigos y a ustedes. Lo que nos han planteado hasta el momento se parece a algo como lo que planteaba el Premio Nobel de Economía. Ahí viene el tema. Cuando el gobierno empieza a anunciar las medidas, yo en principio valoré algunas como muy correctas. El tema de las exenciones, si tú lo ves a nivel general, tú tienes datos como el siguiente. Tenemos exenciones por encima de los 320 mil millones de pesos. De entrada uno dice, ven acá, pero ¿y por qué estos tipos ricos, empresarios, les dan esas facilidades? Yo no tengo una. Pero tú como clase media, tú no puedes huirle al impuesto sobre la renta. No. El que trabaja en el gobierno, que trabaja en una empresa privada y gana 50 mil, se los retiene la empresa. No hay manera de tú evadir eso. De 35 en adelante. Entonces, tú te preguntas, ¿pero por qué al rico le dan esa facilidad? El asunto es que no se puede tratar general. Hay que ver cada caso en particular. Cada caso en particular tiene una lógica en tener esos incentivos y no podemos todos meterlo en un mismo saco, y de ahí viene una crítica al Estado. El asunto sí, muy positivo, es la eliminación del anticipo a las micro y a las personas físicas. De verdad, para mí eso es lo más positivo de toda esta reforma. Pero el asunto también se matiza un poquito cuando usted se da cuenta que los que ganen más de 52 mil pesos mensuales, independientemente van a tener que registrarlo. Entonces, como que tú dices, pero eso entonces, el gran alivio de no tener que pagar el anticipo, como que me lo mata con esta otra medida. ¿Es para el gobierno tener un control del manejo de divisas del pueblo? Sí, es una medida desesperada. Por el tema... Medida desesperada del gobierno. Por el tema del alto nivel de informalidad. No le han encontrado. Pero esto está fomentando la informalidad. Lo que pasa es que también en economía se da, esto lo trata Benjamin Graham, en economía se da lo siguiente: a veces tú elaboras una política pública buscando un resultado, pero si no lo haces bien, entonces se te puede dar lo contrario. Por ejemplo, exceso de gravamen. Exceso de gravamen es una figura económica de cuando te ponen muchos impuestos. Si tú tienes, nosotros 4, cada uno compra una botella de ron y cada uno paga 2 pesos, para que sea sencillo, por la botella de ron de impuestos. Son 8 pesos, ¿verdad? Sí. El Estado viene y dice, ve acá, pero si le triplicamos los impuestos, pagaría cada uno 6 pesos. Entonces tendríamos 24 pesos entre todos. Pasaríamos de pagar 8 a 24. Pero ¿qué pasa si cuando nos triplican los impuestos tú dices, yo voy a dejar de beber ron? Exacto. Y yo digo, bueno, pero yo mejor lo voy a comprar adulterado. Y tú dices, pero no, eso es un abuso. Yo no voy a meterme a buscar ningún ron. Si uno solamente paga, produce, nada más recaudaría los 6 de ella. Y en sentido general bajaría de 8 a 6. Entonces ahí la lógica matemática no se dio. Son temas que hay que tomar pendientes. Entonces, esa medida que busca formalizar pudiera tener el efecto contrario. Pero vamos a llevárselo a la gente. Pero se entendió. Claro, nosotros te entendemos, pero... No es para allanárselo a la gente. No, espérate, vamos a allanárselo mejor. Explíquele a la salonera que quiso echar para adelante, formalizarse, tener sus clientelas, pagar sus impuestos, pero ahora le van a subir la luz, le van a subir todos los consumos, le van a subir productos que trae de importados, productos incluso con el asunto del tope de los $200. Trae su producto importado y ahora se va a ver en la obligación de su salón, mejor lo sigue poniendo en el patio de su casa, porque cuando estaba en el patio de su casa, ahí nadie le molestaba, nadie le decía nada y como quiera iban sus amigas. ¿Y esa salonera qué es? ¿Clase baja, clase media o clase alta? Una clase baja que quiere descollar un poco. Es una especie de clase baja que va subiendo, pasando ya el umbral de la vulnerabilidad. Pudiéramos decir que es clase media baja. Vamos a ponerlo vulnerable cerca de la vulnerabilidad. Y que entonces los impuestos le atacan. Entonces, ¿qué haría eso? ¿Incentivar la formalización o desincentivarla?
Desincentivarla, pero yo ¿A quién golpearía? ¿A la clase media o a la clase baja? A la clase media. A la clase media. Para mantener a la clase baja. Entonces ahí es que el gobierno debe poner el oído en el corazón del pueblo. Sandy, yo sé que tú tenías algo interesante. Ese tema que tocaba Jaime, tú sabes que hay muchas personas que le interesaría de cierto modo estar registrado y llevar el control de su finanza, pero lamentablemente la economía subterránea en este país lamentablemente va a existir porque lo que tú te ganas de un lado, si te registras, lamentablemente se va por otro lado. Yo escuchaba un comentario de la diputada merenguera Juliana. Ella decía que el gobierno, quizás el déficit que hay monetario, se podría atribuir a los préstamos que ha hecho el gobierno. Yo le pregunto al gurú, si el gobierno, la cantidad de préstamos que ha tomado hubiesen sido poco, ¿eso hubiese incidido en que la reforma fiscal no fuera? Claro, evidentemente que sí, porque ahí estamos atacando la reforma por la parte del gasto. Cuando tú hablas de fiscal, tú estás, bueno, es la gente que tiene que entender esto. Tú estás hablando de las arcas del Estado. Lo fiscal tiene que ver con lo que se recauda y qué se hace con aquello que se recauda. Ingresos y gastos. Tributos es solo impuestos. Reforma tributaria es solo una reforma de los ingresos. Reforma fiscal es una reforma tanto tributaria, ingresos, como gasto. Si el gobierno nos exige sacrificio, debe darnos algo a cambio. Claro. Empezando por ¿dónde? Por someterse a la misma disciplina rigurosa que nos quiere someter a nosotros, sometérsela a ellos mismos con el gasto. No tendría sentido una reforma fiscal que busca reducir el déficit cuando al mismo tiempo se están anunciando aumento de gastos. Eso no tiene sentido, porque entonces ¿dónde vamos a reducir el déficit? No hay forma. Si yo con lo que ingreso más lo voy a seguir gastando, no voy a reducir nada. ¿De cuánto es el déficit? 3.1% proyectado para este año. Estamos hablando de cerca 3.1% del PIB, cerca de 200.000 millones de pesos. La reforma fiscal busca 122.000 millones de pesos, acorde al ministro de Hacienda. Como quiera no vamos a cerrar la brecha del déficit. No se cierra, pero encima de eso anuncian otros gastos. Algunos, para mí, paupérrimos y hasta burlescos, de los 480 pesos adicionales. A la tarjeta, que de 1.600 ahora va a ser lo mismo. Yo de verdad, para mantener la pobreza. Hay algo que también la gente se pregunta, y quizás yo, como no soy experto en economía y quizás entiendo algunos temas, pero yo escuché como que el Banco Central ya estimó que para el 2025 el crecimiento económico sería como de algunos 5.7, creo que, si mal no recuerdo. No te lleves del Banco Central nada. Viene una reforma fiscal. Cercano al potencial. Viene una reforma fiscal, entonces yo digo, pero ¿cómo el banco ya tiene una estimación de un crecimiento y hasta por ciento tiene? Con la reforma con aplicada. la reforma, o sea... Lo que pasa es que los economistas hacemos estimaciones, lo que decimos ceteris paribus. Si todo se permanece constante. Eso es un motto económico, ceteris paribus. Si todo permanece... como una predicción de lo que puede... No. Es un lema. Un dicho. Es un dicho. Eso te lo dan Economía 101. Ceteris paribus. Tú proyectas en base a lo que conoces hoy, lo que viste en el pasado, tomando en cuenta que todo permanezca como está hoy. Esa predicción del Banco Central no puede tener la reforma fiscal, porque no hay manera de saber a ciencia cierta cómo cómo se van a mover los agentes económicos. Ahora mismo se está discutiendo, mucha gente no lo tiene presente, el presupuesto ya del año próximo. Sí, ya sí. El presupuesto del año próximo sí tiene elementos de la reforma fiscal, pero ¿qué pasa si se cambian esos elementos? Por ejemplo, el IPI. El IPI ha pasado, acorde a la propuesta del gobierno, esto tiene que ser aprobado en el Congreso de la República, de 9.8 millones a 5 millones. Dile qué es lo que el IPI. Un asunto, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. O sea, la casa Todo suya, la casa suya. ¿Qué pasa? La casa suya, hace unos años, antes de una reforma, no recuerdo el año exacto, pero resulta que antes usted pagaba impuesto a la propiedad por cada vivienda que usted tenía. Dígase, si usted tenía una vivienda de 10 millones de pesos, usted pagaba el 1% del diferencial de 9.8 a 10 millones. Estamos hablando en ese caso de 200.000 pesos. El 1% son 2.000 pesos. Usted iba a pagar 2.000 pesos al año. Esto, si usted tenía una segunda casa que también valía 10 millones, usted iba a pagar de esa segunda casa el mismo diferencial de 9.8 a 10, 2.000 pesos. Algo realizable. 2.000 más 2.000, 4.000 pesos por dos casas de 10 millones. Esto se modificó primero el gobierno pasado. ¿Cómo se modificó? Se hizo acumulativo.
Se dejó la misma base, tienes tus 9.8, pero si tú comprabas una segunda casa, esa segunda casa tú tributabas los 10 millones por encima de los 9.8 de la primera casa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí te está dando in the mother. Ahí te está dando duro, 100,000 pesos anuales. Estamos Y hablando. ahora le pusieron... ¿Ves la diferencia? De 4,000 pesos al año por 2 casas de 10 millones a 102,000 pesos al año por 2 casas de 10 millones. Imposible. ¿Qué viene ahora? Ahora el asunto es peor, porque ahora se mantiene el acumulado, pero se baja el piso de 9.8 a 5. O sea, que va a entrar Entonces, más tú más tendrías, en vez de 102,000 pesos por 2 casas de 10 millones, tú tendrías 150,000 pesos anuales por 2 casas de 10 millones. Evidentemente, eso desestimula la inversión en materia de bienes raíces. Atención a los invasores. Por lo tanto, presidente Abinader, hago el llamado nueva vez. En el tema del IPI, se hace imposible que siga el crecimiento inmobiliario dominicano y que la clase media tenga la oportunidad de soñar en tener una casa si se mantiene eso así. Y tengo informaciones de que en el almuerzo del presidente Abinader con el Sol de la Mañana y con los amigos de hoy mismo, él reconoció que eso hay que revisarlo. Ojalá sea cierto. Finalmente... Y discúlpenme que me extendí. No, No, no. excelente. Estamos disfrutando de este análisis, pero finalmente, Ernesto. Finalmente. Sí, porque ya tengo a la productora haciéndonos las señas Sí. del lugar. Finalmente, si en tus manos estuviese realizar una contrarreforma, ¿qué puntos? Dame 2 puntos, aunque serían muchos, de los que específicamente tú estarías diciendo, mira, en vez de hacer esto así, podemos hacerlo de esta otra manera. Bien, yo elimino el anticipo hasta las medianas empresas. Ok. Se lo quito a las pequeñas también. Yo daría un incentivo fiscal para la formalización de los primeros 3 años en lo que la empresa crece. Los primeros 3 años, el pequeño emprendedor y el microemprendedor no pagaría impuestos a las sociedades. Eso motivaría, claro. Claro que sí, porque lo que tenemos que buscar es incentivar la formalización. Luego de esos 3 años, que ya el emprendedor vaya trabajando con sus propios esfuerzos, entonces ahí va a empezar a tributar. También yo ni de relajo tocaría el impuesto a los $200. Eso es algo que también se debe revisar porque golpea directo a la clase media. Directamente al pobre. El tema del IPI, yo si lo bajaría a 7.5, pero le quitaría el efecto acumulativo. Okay. Volvería a ser por cada vivienda, que me parece lo más justo. El asunto de las placas, eso hay que revisarlo. El doble, el 50%. Pero un disparate. No, el Tú 100%. tienes, que Dios me perdone. Ah, sí. Yo a veces, yo lo decía fuera del aire, es un error y mucha soberbia pensar que uno sabe más de como técnicos muy cualificados, que yo conozco a muchos. Y que expertos que economistas dicen. No, que son muy buenos, y cualquiera teoriza. Un asunto es este trabajo que es necesario, somos el cuarto poder, acordé a muchos teóricos, pero ya cuando tú te sientas en políticas públicas, ahí es que tú descubres cómo el gas pela. Eso yo lo entiendo, lo he vivido, me ha tocado trabajarlo. Pero lo que yo no comprendo es que como asuntos de lógica, de sentido común, que ya inclusive escapan al tecnicismo económico, se cae en el error. ¿A quién se le ocurrió esa tontería del IPI? No, de verdad, señores, es que eso sale de toda lógica. El asunto de los $200, me explicaron unos amigos abogados, que inclusive pudiera tener consecuencias legales, porque me explicaron, porque yo no lo leí yo, pero me explicaron que está contemplado en el DRCAFTA, en el Tratado de Libre Comercio. Sí, eso es lo que me han explicado. Yo lo digo sinceramente, tengo que buscarlo para leerlo personalmente. Pero entonces, ¿qué tú logras con eso? Cuando eso se aprobó hace 20 años, inclusive, el valor real de $200 era mucho más que el valor real de $200 hoy. Se ha dado una depreciación natural en torno a ese mismo producto. Es como ganas de fastidiar. O sea, hay algunos cambios que se hicieron que yo digo, esto es ganas de fastidiar. De estas reformas yo creo que hay algunas que él no quiere que pasen. Definitivamente. Porque han quedado La Yo no solución sé. ahí para Entonces, es que tiene todo esto para después. No, tiene un costo político alto. Fíjate que hay una parte importante de la clase media que se está expresando. Hoy a las 8. El cacerolazo corrió y hoy vuelve a las 8. Hoy a las 8. Un grupo de tendremos. jóvenes fue a la Plaza de la Bandera y cuidado, así fue que empezó el movimiento Yo aquel. estaba ahí. Así es. Y usted estaba ahí. Yo estaba ahí. Así empezó el movimiento aquel. Entonces, Búscame mi se olla. están buscando inconvenientes sin necesidad, con un tema que, repito, es necesario. Es necesario. Yo puedo contestar. La reforma es rapidito. necesaria. La reforma fiscal, y escúchame bien, es necesaria. Nosotros tenemos un esquema tributario que en este momento nos ha llevado a un nivel de deuda de 61% del PIB. Guru,
Del gobierno de Lionel pasamos de deber 22 mil millones de dólares a deber 76 mil millones de dólares. 76. Eso es insostenible, eso no puede Eso no lo continuar. aguanta nadie. Ahora bien, la reforma debe hacerse tomando en cuenta a los que estamos más cargados, que es la clase media. Y las consecuencias Y a los poniendo a que tributar a los mayores evasores, que no son los Exacto, pobres. que tampoco hay Son los poderosos. No Claro. lo persiguen, que no lo Solo- entonces, entonces, de cobrar, pero no de perseguir. al Otro que elude, al que tema, evade. la categoría moral. Si yo te pido sacrificio, ¿qué yo te doy a cambio? Hay nada. ¿Cómo yo te garantizo un uso pulcro de los recursos del Estado? ¿Dónde está la reducción de la corrupción que se había anunciado tantas veces? O sea, es un gobierno que debe entender que antes de pedir debe dar. Ese nivel de endeudamiento. Ha dado en 4 años y lo que Vamos da a algo el gobierno. finalizar en Entonces, este momento. pero con esto termino. La reforma es necesaria, pero hay que hacerla bien. Hay que escuchar a los sectores, sentarnos, planificar y de esa manera intentar hacer una reforma parecida a la del 91 que sirva de base al desarrollo de los próximos 25 o 30 años. Ahora, si la reforma se hace mal, que Dios nos agarre confesados. El pueblo porque no se lo porque el perdona. pueblo se va a expresar. Y cuando el pueblo despierta, mira, tú no quieres estar ahí. No hay nadie. No se Ese lo es un perdona. monstruo dormido. Damas y caballeros, gracias. Gracias a Ernesto Jiménez por habernos acompañado una vez más en este espacio que, como ya dije al principio, es su casa. Gracias a ustedes. Así es que a ustedes continúen con nosotros. Gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, por compartir este contenido y por hacer que cada día nuestra comunidad crezca. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.